Pero ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Y esta vez, como se podrán dar cuenta, pues tenemos ya más dinerito. Así que vamos a comprar pues un nuevo camión. Así es, lo vamos a personalizar a nuestro gusto, como nos gusta a nosotros. Y ya veremos qué le ponemos tanto en la matrícula, ruedas, pintura, entre otras cosas. Ya que pues ya hemos acabado los trabajos que tenemos en este mundo o de la clase C. Ahora vamos a hacer la clase CE, en el cual pues ya podemos comprar este camión, este otro o este. Obviamente vamos a comprar el mejor ya que tenemos buen dinero, y hoy les voy a decir cómo fue que conseguí pues este dinero. Así que vamos a comprar. Se supone que esto lo que va a hacer es una maravilla por el momento. Después de este sigue, creo que el mero mero sería el Tesla, en el cual pues es eléctrico totalmente. Bueno, vamos a ver qué le podemos hacer. Lo podemos pintar, o bueno, no son pintados así, por así decirlo, sino que son como tipo franjas. Ya si no queremos franjas, pues tenemos el diseño que teníamos en el otro, pero para este se me antoja algo diferente. Así que vamos a ver qué nos puede funcionar. Este me gusta mucho cómo se ve. Es el mismo que teníamos como dorado, pero pues tiene ahí unos simbolitos. Este también me gusta bastante. Y a ver, este tiene un león. No me... Este está muy bonito. Vamos a comprar, yo pienso que este es como un tipo color miel con dorado, así que vamos a comprarlo, comprar. Ahí está. Ahora las ruedas, unas ruedas bonitas que digan, wow. Estas se ven bonitas. Que la canción, ahí está. Me gustaron estas. Vamos a comprar a 5000. Bueno, y ahora vamos a poner la matrícula, que es el código, y la planta, que es la que vamos a tener. Bueno, así quedaría nuestra matrícula. Vamos a comprarlo a ver cómo se ve. A ver. Charlie One 1, que es el nombre del canal. Y creo que de atrás también sale. No se alcanza a distinguir. Pero bueno, así quedaría nuestro camión. Se ve bonito. Ahora les voy a decir cómo fue que obtuve este dinero que tenemos ahorita. Uno es este, que es los regalos que te dan, pero no es bastante. Entonces, lo que deberían de hacer si ustedes juegan Truck Simulator, pues es los conductores. Los conductores ustedes los pueden usar. Depende del si lo compran barato o no. Pues aquí ustedes pueden ir comprando al que ustedes prefieran, o sea, de su gusto, agrado. Y de esta forma ustedes pueden mandarlos a que junten dinero por ustedes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, muy sencillo. Ahorita no vamos a usar la clase C1, así que vamos a mandar a Adrián. Él va a ir por nosotros, va a ser lo que nos mandamos a hacer. Y nosotros podemos, depende de cuántos camiones tengamos, los podemos mandar a trabajar. Si nosotros tenemos 3, pues podemos mandar 3. Más aparte nosotros jugar. Así que vamos a hacer la misión el día de hoy, en el cual es sobre una manzana. Vamos a ver qué nos espera el día de hoy. Y este es uno de los que tiene, tanto este como el último que nos queda, tienen muchos niveles. Así que vamos para allá. Bueno, aquí ya estamos con nuestro camión que acabamos de comprar. ¿Qué diferencias le notamos? Bueno, ahorita en cuanto a... Una es el tamaño, está grande. Y otra podría ser pues la pintura, entre otras. Bueno, ya estamos conectados al camión. Vamos a cambiar la vista. Ahí está. Estaba en una posición difícil, hay que admitirlo, para poder pues seguir nuestro paso o conectarlo al camión. La velocidad sí cambia mucho, sí he notado cambios muy buenos, va más rápido, o sea, tenemos un camión que la mera verdad vale la pena comprarlo. Compramos el que tiene pues más combustible, más almacenaje para la gasolina, más aparte que pues no nomás es la gasolina, sino el motor y la fuerza que tiene este camión. Así que hemos hecho una muy buena compra, un camión muy bueno para pues
lo que hacemos día a día, el trabajo de llevar cargamentos de un lado a otro. Y cosas buenas que nos vienen cuando compramos un nuevo camión, pues serían la forma en la que nosotros obtenemos nuevas rutas, y pues al tener nuevas rutas nos dan nuevos paisajes en los cuales podemos estar nosotros normalmente y pues pasear, porque como les había dicho anteriormente, cuando nosotros obtuvimos el otro camión que teníamos, pues sí se nos hizo diferente a las rutas que teníamos anteriormente, por lo cual pues sí nos hizo una gran diferencia. Lo mismo ahorita pues nos tiene una gran diferencia el poder tener nuevas vistas, nuevo camión. Suena diferente porque pues obviamente se supone y es mejor que el otro, así que pues sí vale la pena comprar el mejor que tenemos. Y pues si ustedes quieren seguir teniendo más dinero de lo que se puede, pues pueden comprar camiones anteriores para que ustedes comprar o alquilar a gente y los mandan a trabajar, y así ustedes juntan un buen dinero para poder mejorar sus camiones de una muy buena forma y que consiguen muy buenas cosas. Ahorita el otro camión llegaba a 84 kilómetros, 85, no me acuerdo muy bien, más o menos. Y este vamos a ver hasta cuánto podemos llegar. Creo que son 90 kilómetros es lo que hemos llegado. No está nada mal. 92, o sea, sí arrebasa mucho a los otros camiones o carros que nos encontramos diariamente. Sí es muy bueno. Y más aparte, pues nos vamos a ahorrar mucho tiempo en cuanto a la hora de que vayamos a hacer de camino de un lugar a otro. Ay, Dios mío, ahí va, por distraerme. Sí, nos ayuda mucho. Pues más rápido hacemos las entregas y menos. Pues menos es la conducción. O sea, ya chequen, vamos a 90. Quería ver si llegábamos a 100 kilómetros por hora, pero ahí vienen ya las casetas, entonces no creo que alcancemos a llegar a 100 kilómetros. Ojalá y lo podamos hacer. 95, vamos 96. Vamos para. Nos faltan 97, ya vamos. Nos faltan 3, 97, 98. No, ya tengo que frenar. Me hubiera gustado haber llegado a 100 kilómetros por hora, porque si hubiera hecho la diferencia. Hasta los signos de que nos van a cobrar han cambiado. Menos 25 nos cobraron menos de los que nos cobraban anteriormente. Nos cobraban como 50. Ahorita ya nos han cobrado 25. Chequen la cocina que se nos ha gastado. O sea, en el otro ya nos hubiéramos menos de la mitad. Y ahorita que cuánto hemos gastado, un cachito muy pequeño, en el cual pues yo pienso que ya va a ser insignificante poder ir a llenar el tanque de gasolina, porque pues obviamente no se ocupa mucho. Pero pues sí se hace una... Yo estoy feliz con ese camión que tenemos ahorita. Muy feliz, la mera verdad. Porque sí nos va a ayudar mucho en este camino en Truck Simulator. Pueden dejarme en los comentarios qué juego les gustaría que después jugara en cuanto a conducción, ya sea de carros o parecidos a Truck Simulator. Autobús Simulator ya saben que a mí no me gustó, pero pueden dejarlo en los comentarios cuál de ustedes les gustaría, ya que se acerca el fin. Obviamente nos quedan meses de este juego, pero a comparación de cuando iniciamos, sí ya nos quedan, como les dije, de rutas sí nos quedan bastantes. Yo pienso que son como 10 aproximadamente de este camión, y pónganle otras 10 del otro camión. Entonces sí nos quedan bastante, pero pues a comparación de cuando iniciamos íbamos más para allá que para acá. Entonces sí se nos va, pues para ir teniendo opciones y a ir viendo que podemos pues jugar 100 kilómetros por hora. Nunca habíamos juntado 100 kilómetros por hora, lo que nos ayuda, como les dije, llegar a nuestro destino bastante rápido. Vamos a repasarnos. Estos eran los camiones que teníamos en Autobús Simulator. De eso nomás grabé un video, y cuando quise volver a jugar, pues como les dije, fue cuando no salía de la misma misión. Entonces, ¿para qué quería seguir con la misma de esta? Lo que yo quiero es mostrarles cómo es la ruta de cada una de las misiones que nosotros tenemos. Más aparte, pues trato de tener los mejores camiones que tenemos. Obviamente al principio pues no tuvimos
el mejor camión que pudiéramos tener, pero sí hicimos lo mayor posible para tener algo mejor. Ya nos faltan 36 kilómetros por hora, o sea, no es mucho lo que nos hace falta para poder llegar a nuestro destino. Esperemos que sea en menos de 5 minutos. 33 kilómetros. Este túnel creo que ya habíamos visto anteriormente, pero tiene unas mejoras que me gustan, se ven muy bonito. Ok, esperemos que lleguemos rápido. Bueno, ¿y qué les ha parecido el juego de Among Us? Among Us, como sabrán, pues se ha vuelto muy famoso. Se ha cancelado Among Us 2 para poder mejorar el Among Us original que hay actualmente, lo cual nos va a hacer nuevos mapas, nuevas tareas, entre otras cosas, esperemos. Y más aparte, pues se van a mejorar los servidores, ya que anteriormente se trababa mucho, pero ahora ya no es así. Ahora nos ayuda un poquito en cuanto las alas. O sea, ya poco a poco van haciendo de un poco de mejoras para que sea más feliz nuestra estadía en Among Us y que sigamos jugando a Among Us, obviamente. Ahí vamos. Ahí está. Y arrancamos a todo lo que damos para llegar más rápido posible al lugar de origen. Recuerden que ahora creo que lo que estamos transportando son manzanas. Así que probablemente puedan que vean en la miniatura, obviamente, nuevo camión. Velocidades muy buenas. Y más aparte puede que se haga una que otra manzana. Ya ustedes ya lo habrán visto. Espero que les guste mucho las miniaturas. Cada vez trato de mejorarlas mejor y que sean de su agrado. Creo que aquí ya vamos a dar vuelta hacia la derecha. Ponemos nuestras intermitentes o intermitente, que es hacia la derecha, para que no viene nadie atrás de nosotros, pero más vale, porque ya creo que tenemos un daño. Otra cosa que no les había comentado, mejoras de tanto subir de clase como un nuevo camión, es la paga. La paga nos van a pagar más todavía, porque pues vamos a ir más rápido, llegamos más rápido y nos van a dar bonus pues mejor de lo que nos daban antes. Pero aparte de eso, nos van a dar, ahí voy. Nos van a dar pues dinero de lo que nos dan a la hora de que vamos a hacer nuestra tarea. Obviamente ya vieron que el estacionado fue muy difícil a comparación de como estábamos acostumbrados anteriormente. Bueno, llegamos aquí al lugar de las manzanas, que es como del chef. Los mismos nos van a seguir pagando lo mismo por hacer las entregas, que si adelante, que si atrás. Pero pues como saben, no tiene mucha cosa andarnos esforzando mucho para 1500 que nos dan. Ahí vamos. Vamos que salga verde. Creo que nos vamos a tener que echar en reversa para que salga en verde. Y si es, nos vamos a echar en reversa. Ahí vamos, para tener espacio para poder acomodarnos mejor. Ya las flechas sí se ven mejor, han cambiado bastante. Ahí vamos. Ahí está. Bueno, la paga esta vez fue 8500. Estacionamiento extra 1000. Penalidades tuvimos una, por lo tanto nos descontaron 100. Y por tiempo de entrega nos dieron 623 más. En total nos dieron 10.023, que no es malo para pues tener un buen dinerito para el siguiente camión, que ya nos ajusta. Pero pues lo vamos a comprar hasta que ya tengamos pues que ya hayamos acabado todas las demás, ¿verdad? Para que pues todo quede mejor y que vayamos haciendo consecutivamente. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que lo más importante. Suscríbanse, dale like, comparten y activen la campanita para ver notificaciones como este video. Espero que les haya gustado mucho tanto las nuevas rutas como el camión, más aparte la explicación de los conductores para que puedan tener pues más dinero. Así que pues nada, nos vemos en el próximo videojuego. Chao.